noches a todos los amigos televidentes de aquí y de allá, los que nos sintonizan a través de los diferentes cables del país, la plataforma de Super TV 55 con todas las redes sociales. Estamos en este programa especial, La Tertulia del 55, un conversatorio con una personalidad, ya puede ser del sector público, gubernamental, sector privado, o todo aquello que genera noticia. En la noche de hoy, como han visto ustedes en la programación, contamos con la grata presencia de Inmaculada Adames. Ella es la vicepresidente ejecutiva del Plan Sierra, una entidad, una institución que viene trabajando desde hace muchos años, y con ella vamos a conocer todo el desarrollo, la misión, las perspectivas que hay en torno a este proyecto tan importante que ya ha dejado pues buenos resultados. Con nosotros en este panel, como siempre, Leoncio Peralta, quien es productor de este canal con su espacio Las Noticias del Día. También tiene comentarios en las noticias. Además, es el coordinador regional para la zona norte del periódico Listín Diario. Edison Meléndez, compartimos las mañanas del 55 con Diario 55, luego de la misa de la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia, el café de Diario 55, y este espacio, 7 a 8, producimos en vivo con Frank Rodríguez. Vamos a dar las buenas noches y que nos haga una exposición del Plan Sierra para tener una idea mucho más acabada, mucho más concebida de lo que ha estado haciendo desde el momento de su fundación. Saludos, Inmaculada Adames. Muy buenas tardes a nuestros amigos de Super 55, Canal 55. Super TV 55. Super TV 55 y muy especialmente a mis anfitriones en la tertulia del 55. Y al señor Adalberto de León, que es el productor general de esta tertulia, ¿verdad? Que es el motor detrás de esta tertulia, y a quien le agradezco la oportunidad de estar esta tarde aquí, compartiendo con todos ustedes que nos siguen desde el canal 55 y por la serie de redes que también se reproducen este programa. Agradecerle a nuestro amigo don Frank Rodríguez, a Smelly y a don Leoncio, que es una figura extraordinaria de la comunicación y del periodismo dominicano y cibaeño. Así que es un honor estar aquí y poder hablar de un tema que nos apasiona y nos compromete, que es el ordenamiento de la cuenca media del río Yaque del Norte con sus principales afluentes, como lo son Bao, Amina, Mao, Guayubín, Chacuey, Maguaca y otra serie de ríos más pequeños como el Enequén, el Guanajuma, etc. Voy a tener el privilegio de este tiempo a compartir con ustedes para hacer un resumen de Plan Sierra. Tenemos unas imágenes que con las imágenes pues iremos tratando de, para que sea menos aburrido para ustedes, contarles sobre el plan de ordenamiento de la cuenca alta y media del Yaque del Norte, que es lo que mencioné ahora. Una iniciativa que, como ya nos han mencionado en la introducción a esta tertulia de hoy, tiene ya 42 años. Wow. Plan Sierra comenzó en el año 1979 y comienza tratando de dar respuesta a la problemática de pobreza social, pero de deterioro ecológico que estaba afectando las cuencas altas de estos ríos que hemos mencionado. Plan Sierra es una alianza público-privada, pero eso es como se llamaría hoy, porque el concepto no existía en el momento que surge el Plan Sierra, sino que surge en ese momento como un programa especial dentro del Ministerio de Agricultura, era el gobierno de don Antonio Guzmán, con una junta directiva
compuesta por representantes de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, como Luis Crouch, Víctor Estallá, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con Monseñor Agripino, el Obispado de Santiago, con Monseñor Roque Adames, y otros distinguidos ciudadanos preocupados por el destino de la cuenca del Yaque. Esa preocupación, y ahí vamos a detener quizá un poquito la presentación, pero debo decir que ese grupo de ciudadanos y de instituciones asume esa preocupación con más fuerza en el momento en que ya se está trabajando en la construcción de la presa de Bao, porque, como sabemos, la sierra tiene un potencial hidroeléctrico importante, el más importante del país, pero para que esos potenciales se hagan reales, tiene que haber un ordenamiento en el uso de los suelos y hay que garantizar un flujo de agua, o sea, la estabilidad de la corriente o de los flujos del río. Y el bosque, que es usted del agua. Y el bosque, que es el almacenador natural del agua. Entonces, bueno, volvemos a la imagen de esa alianza pública-privada, que era un acuerdo entre ese grupo de ciudadanos inscrito en el Ministerio de Agricultura como un programa con una junta directiva. Luego, en el año 1982, Plan se revoluciona y deja de ser un programa del Ministerio de Agricultura y se convierte en una asociación sin fines de lucro con personalidad jurídica propia. Y a esa entidad es que el Estado le delega el ordenamiento de la cuenca media del río Yaque del Norte y sus afluentes. La media porque la alta es el parque Armando Bermúdez. Si continuamos viendo las imágenes, vamos a ver cuál es el área de influencia. Bueno, el área en la que está trabajando Plan Sierra tiene un potencial extraordinario. Tiene agua potable para 5 millones de habitantes. Tiene suficiente agua para poder irrigar el potencial manejándolo hasta 150.000 hectáreas en todo lo que es el Valle del Cibao hasta Manzanillo. Puede generar hidroelectricidad hasta 2 millones de megavatios por hora con estudios que fueron realizados por un equipo de especialistas que encabezó Marcelo Jorge, que fue director del INDRI, pero que estaba haciendo estos estudios mucho antes de ser director del INDRI. Tiene potencial, además, para reducir en un 70% la importación de madera si se hace con manejo sostenible y para aumentar la exportación de café. Pero cuando Plan Sierra comienza, la situación era lo que estaba en la imagen anterior. ¿Qué encuentra la situación en el año 79? Hay una situación de deforestación muy alta. Solamente quedaba un 28% de los territorios de la cuenca media con cobertura boscosa. Todo lo otro entre los aserraderos y el vacío que se produjo después de terminar los aserraderos hasta que Balaguer clausuró los aserraderos, la deforestación fue muy alta. Y el carbón como... Carbón ilegal y sí, cortes ilegales, porque se seguía cortando ilegalmente, porque la gente tenía que comer. Sí. El otro problema era una pobreza crítica, porque recién antes de comenzar Plan Sierra, Monseñor Adames llega de obispo a Santiago y es un mandato papal hacer una visita pastoral. Y Monseñor recorre a mulo la sierra, porque los caminos, aparte de las 3 cabeceras de municipio, eran muy limitados, y se encuentra con la situación y comenzó a publicar unos artículos que se llamaban Penas y Pinos, vinculando la situación del bosque, el cierre de los aserraderos y la tristeza de la pobreza y el hambre que estaba afectando la sierra. Toda esa experiencia está detrás de estas iniciativas de reordenar la cuenca alta y media del Yaque. Si continuamos con las imágenes, entonces,
¿Qué ha estado haciendo Plan Sierra? ¿Cuáles han sido las estrategias? Las estrategias que ha tratado de, que Plan Sierra ha estado trabajando y hacer ese cambio de ese suelo descubierto con apenas algunas líneas verdes a una cobertura permanente que podrá ser con bosque o podrá ser con café, pero con café bajo sombra de guineo, bajo sombra de guama y de otros árboles que te garanticen que el suelo está cubierto, que se va a dar esa infiltración del agua que garantice el árbol, como comentó don Leoncio hace un momentito. Y la otra estrategia, si avanzamos, era cómo combatir la pobreza. O sea, un ordenamiento ecológico para cubrir los suelos, pero un ordenamiento socioeconómico para buscar la alternativa de mejora económica de los habitantes de la región. Podemos continuar con las imágenes. O sea, aquí podemos ver de qué hablamos nosotros del ordenamiento socioeconómico. Plan Sierra tuvo que trabajar en sus primeros 10 años de una manera intensa en salud. Había un dispensario médico en San José de las Matas, un hospital pequeño y un dispensario en Jánico. No había más servicios médicos. Se construyeron 12 clínicas rurales con fondos combinados de salud pública y una donación de la Fundación Kelo. El 80% de las escuelas de la Sierra llegaba hasta el 3er grado, y si ahí se terminaba. Los niños tenían que irse o a San José de las Matas, o a Jánico, o a Monción para poder continuar. Se construyeron más de 80 escuelas. Hubo que trabajar fuertemente con caminos vecinales, porque la red vial era inexistente. Rodeados de agua, con los mejores ríos, pero no teníamos agua en las casas. La gente iba en burro o a pie a buscar su agua, con lata, con calabazo, en un burro. O sea, acueductos, una carencia grande. El Plan Sierra ha intervenido en estos 42 años en casi 50 acueductos rurales pequeños y medianos para tratar de acercar agua entubada, por lo menos, hasta las viviendas de las familias. Educación. En educación no solo se construyeron escuelas, sino que se trabajó en el momento que el Estado Dominicano hizo, fue en el año 89, comenzó una remodelación del currículum, de los contenidos de la educación pública. Plan Sierra tuvo la oportunidad de participar para modificar o presentar modificaciones, sobre todo en las asignaturas naturales, sociales, para introducir los temas que tenían que ver con el cuidado del medio ambiente. Tema del cual yo soy serrana, mi familia es de Jánico, yo fui a la escuela pública de Jánico hasta el 8º grado, nunca nadie nos contó que vivíamos en un ecosistema frágil y que nos tocaba el compromiso de mantener cubiertos los bosques, los suelos de la sierra y de aportar al ordenamiento de los caudales de los ríos. Ese fue un trabajo que Plan Sierra le ha dedicado o sea, permanentemente la educación, pero en los 12, 14 primeros años fue un trabajo arduo, con campamentos en las escuelas, formando a los maestros, con todas las comunidades, para entender esa realidad de nuestro territorio en el cual estábamos viviendo. Bueno, continuamos y podemos ver que ¿qué se logró? O sea, hoy, ¿dónde estamos? O sea, de toda esta historia que comenzó en el año 79, ¿cuál es el camino recorrido? En esta gráfica que voy a compartir, vamos a ver lo siguiente. La primera, esa gráfica de puntos verdes, si la primera que está pegada, los televidentes lo estarán viendo a su derecha, era el bosque en el año 50. Esa línea verde comenzaba ese punto por 60% de cobertura, pero la línea del centro está en el año 79, cuando Plan Sierra llega, esa línea verde estaba en 26%, y en el año 2017, que se hizo el último estudio de cobertura, estábamos ya sobre el 56%. O sea, yo digo así, si queremos medir el avance, fue cambiar la pendiente de esa curva de deforestación a un aumento, a que estamos
ya llegando a un 60% en el 17. Y esta tercera etapa de lo que el Plan Serra le ha llamado el PS3, el relanzamiento de los trabajos de ordenamiento, la meta es llegar al 80% de cobertura en los próximos 6 años. Eso va a implicar plantar 168,000 nuevas tareas de bosque y ver cómo detenemos entre todos cortes ilegales que todavía siguen existiendo y permisos que no deberían estarse dando, pero que todavía se siguen dando. Y nos consta que esos permisos salen autorizados por medio ambiente, pero cambian en el camino, porque a la hora de ir a cortar, lo que se corta no se corresponde. No puedo decir que en todos los casos, siempre hay excepciones, pero nosotros sabemos que hay muchos casos que se le suma un 0, y si autorizaron cortar 50 árboles, están cortando 500. Y entonces, si logramos que eso se pare y se plantar estas 168,000 tareas que nos faltan, podremos tener una sierra con un 78-80% cubierta. Serían 168,000 tareas de bosque y entre 42 y 45 tareas de otras especies, de otros cultivos permanentes, que también lo podemos ver en la próxima gráfica. Estamos apostando al café bajo sombra, caturra o variedades resistentes a la roya, pero tenemos que seguir. El café ya se ha logrado a través de la Asociación de Productores de Café Especial de Juncalito, tener la denominación de origen de café de altura, que cuando se esté ya certificando las fincas, en términos de la altura y de la calidad del proceso de producción, hay un diferencial de precio por el café que puede superar los 30 a 40 dólares por quintal. Entonces, café bajo sombra sigue siendo un cultivo promisorio y que está incluido dentro de este programa que le hemos llamado la tercera etapa, el PS3, y que se lleva a cabo con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo. Pero además del café tenemos la macadamia, que fue introducida a la sierra por una iniciativa de don Luis Crouch, que trajo la idea, y don Manuel Arsenio Ureña, que dijo, pues si queremos probar. Él fue a ver macadamia fuera del país, convocado y invitado por Plan Sierra, por don Luis Crouch, y buscó 100 tareas de tierra y la plantó. Es el origen de las más de 13,000 tareas de macadamia que hay hoy en la sierra. Y un árbol de macadamia produce durante 100 a 125 años. El fruto se recoge en el suelo, los precios de mercado van subiendo y también hay otras opciones. Es una realidad que la sierra se ha ido llenando de limones. Plan Sierra se comenzó a preocupar con las plantaciones de limones, pero vivimos en democracia, gracias a Dios, y la propiedad privada se respeta. Entonces, bueno, ya Plan Sierra hizo un acuerdo con el clúster de limones, porque la realidad es que están ahí, que se lo están comprando a 4 y 5 pesos un limón, pero tenemos que convertir las plantaciones de limón en plantaciones orgánicas. El limón para producir ahora en República Dominicana está sobrecargado de agroquímicos. Entonces tenemos que hacerlo orgánico y tenemos que tener plantaciones a suelo cubierto. Hay especies de leguminosas. Leguminosas son todas las plantas que producen una vaina, o vainitas. Todo lo que produce vaina es leguminoso, las habichuelas, pero hay leguminosas que son herbóreas, que tú la pones y te producen abono. O sea, las leguminosas producen nódulos de nitrógeno. Tú no tienes que echarle triple 15, por lo menos el nitrógeno te lo garantiza una leguminosa en el suelo. Entonces, bosques tanto latifoliados como caoba, roble, pinos, que es el árbol, vamos a decir, endémico de la sierra, caoba, roble, samanes, otras especies para producir miel, para alimento de aves, café con sombra, macadamia, y en algunas regiones, sobre todo en los nuevos territorios que Plan Sierra está trabajando en Guayubín, Chacó y Maguaca desde el año 2018, pues hay otras posibilidades. Los mangos, el cajuil, el cacao, la guanábana. Frutos que bien sembrados también
de manera sostenible y tratando también de moverse a producción orgánica. Eso va a tomar un tiempo, como se está intentando con el banano, de producir banano orgánico. El que ya lo está haciendo y está certificando su finca, pues está teniendo mejores precios. Pero esas son coberturas permanentes que hay que tener para que las presas cumplan entonces con su función. Y esa inversión pública que se hace, se reduzca la erosión, o sea, que se llenen de sedimento, el flujo de los ríos, el caudal de los ríos se estabilice, pero también se logre algo que cada vez nos está golpeando más. Las cuencas ordenadas tienen que tener mecanismos de regulación. ¿Por qué? A veces la lluvia llega toda junta. Los estudios demuestran, desde que se está midiendo pluviometría en el país, que la cantidad de agua ha variado poco. El año 2019 y el 18 fueron una excepción. La cantidad de agua que cayó fue mínima, 500 milímetros promedio en el año 2018. Pero aparte de esos picos de sequía, la cantidad de agua que cae en el año es más o menos la misma, pero hay periodos que te llega toda junta, con 2 vaguadas o con 3, entonces tú tienes inundación. Un embalse te permite acumular para cuando venga la sequía, tenerla disponible. Ahora, esos embalses van a tener sentido cuando la sierra esté cubierta, cuando logremos que los suelos estén debidamente cubiertos. Porque antes de llegar al embalse va a tener que pasar por un río, pero antes de llegar al río debe pasar por el almacenamiento natural, que es esa lluvia que cae en la copa de un árbol, baja suave, no te hace un torrente, no te arrastra, baja por el tronco, por la rama, al subsuelo. Y menos sedimentación. Y por lo tanto no te llega sedimentación al río, no te llega sedimentación a la presa, no te llega sedimentación a los canales. Continuamos con las imágenes. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Cuáles son las líneas de abordaje que hay una anterior que tiene el bosque, que hablábamos de las 168,000 tareas? Plan Sierra tiene un vivero con capacidad de producir 2.5 millones de plantas al año. Vamos a tener 2 viveros más en La Leonor, en Guayubín, para aumentar 1 millón más esa capacidad, para llegar a esas 168,000 tareas que hay que reforestar con bosque. Podemos continuar y ver que lo que yo le hablaba ahorita, bueno, café, macadamia, mango, cajuiles, guanábana, pero son 42,000 tareas de esas especies agroforestales que te cubren el suelo, pero te dan una producción para el mercado. Entonces tienen ese impacto favorable. Evitan erosión, controlan el caudal y le dan a la familia dinero a través de la venta de ese producto. Son 42,000 tareas que nos proponemos plantar en los próximos 6 años con esta iniciativa del PS3, en estas diferentes especies de producción de cultivos permanentes con sistemas agroforestales, o sea que son árboles que producen. Además, vamos a continuar trabajando con saneamiento, que es un problema grave. Todavía en la zona rural no tan grave, pero los ríos terminan pasando por las ciudades, por los poblados y por las pequeñas comunidades. Y ahí viene el problema de las aguas servidas que van a parar a los cursos de arroyos, cañadas y terminan en el río. Entonces hay un componente fuerte de saneamiento con construcciones de plantas verdes, con conducción de agua, construcciones de plantas de tratamiento. Tendríamos unas 10 iniciativas en los próximos 6 años y ahí vamos a trabajar en coordinación con INAPA, con Corazán, con el INDRI y hasta con EGEGI, que nos ayudaría a construir micropresas para ser manejadas para las familias de la sierra, no grandes presas que tienen un destino, pero para que lo que estamos cuidando el agua, pues tengamos también acceso a ella para sistemas pequeños de irrigación, de acueductos, de lagunas y de irrigación localizada, o sea, no inundado, sino microaspersores, para que una familia con 15 o 20 tareas, con un riego localizado, pueda producir el año entero. Eso sería este eje en el que estaremos trabajando. Continuaremos con los acueductos rurales, que como dije antes, Plan Sierra ha trabajado en casi
50 acueductos pequeños y medianos que le han asegurado agua a más de 3.000 familias en sus casas. Continuaremos trabajando con los acueductos rurales en esta etapa y ya tenemos firmado, eso lo mencionamos, un acuerdo con Corazán y tenemos ubicados ya, bueno, en la próxima semana comenzamos en Caobanico y en La Leonor, ya con las comunidades, el inicio de estos acueductos. ¿Cómo abordamos los acueductos? Plan Serra no llega a ser un acueducto, llega una solicitud de la comunidad y Plan Serra comienza un acompañamiento. Lo primero es que hay un comité comunitario de promoción del acueducto y esta gente participa con los técnicos de Plan Serra, vamos a ver cuál es la fuente, dónde que lo vamos a hacer, qué tipo de tanque, qué tipo de conducción. O sea, hay que contratar técnicos que sepan de eso, pero la comunidad participa, sabe el costo y no se regala. La comunidad consigue aportes donados, muchas veces materiales, nuestros dominicanos que han migrado a Estados Unidos, y hay muchos serranos muy exitosos allá, normalmente se convierten en cofinanciadores, aportan materiales para estos proyectos. Y lo que falta, Plan Serra se lo presta a 4 o 5% a 10 años. Y ellos lo pagan. La recuperación de los acueductos, de esos pequeños y medianos acueductos, es la mejor del país. Mientras Corazán cobra, nuestros amigos de Corazán, a quienes respetamos y apreciamos, han logrado un cobro de un 30 o 35% del agua que sirven en las comunidades de la sierra. Esas mujeres, porque la mayoría de las administradoras de los acueductos son las mujeres, son las esposas, las señoras de la casa, son las directivas. Ellas cobran ese dinero 99-98% y pagan sus préstamos antes a veces de los 10 años a los que se le prestó. Y ese préstamo vuelve y se deja ahí en ese fondo y se le presta a otras comunidades. Para nosotros, los franceses nos han, bueno, ellos le están haciendo promoción a esta modalidad de construcción de pequeños acueductos porque es la manera de que dure. Porque después que ellos pagan ese dinero, ellos pueden tener un fondo para reparar, pero también para ampliar. Porque muchas veces la comunidad se va quedando vacía, pero otras veces llegan más familias o comunidades que están cerca se unen al acueducto. Y eso genera una autosuficiencia, una independencia en las familias que estamos apoyando. Otra iniciativa es que continuaremos con el turismo de montaña. Bueno, ya la sierra de por sí, el paisaje serrano es una atracción para ecoturística, pero ya también hay varios parques icónicos en la sierra, Aguascalientes, el parque de Hinoa, el parque de La Ventana, hay varios balnearios, construcciones como esa iglesia de Guanajuma, en Los Montones, y en la sierra, pues, sí, esa es una obra que la dirigió doña Camelia, con don Arsenio a su lado, y que tiene niveles de visitación extraordinarios. La gente que va para Aguascalientes va a retratarse al frente de la iglesia. Entonces, seguir con el ecoturismo, con el reto de que sea un ecoturismo de huella neutra, porque las visitaciones también traen la quema de combustible, que genera CO2, basura. Entonces, un turismo que tiene que estar controlado en términos de que la huella que va a dejar sea mitigada adecuadamente, pero que la gente pueda disfrutar de los ríos, de los balnearios, del paisaje de una manera adecuada. Además de esas acciones de reforestación, cobertura de los suelos, cobertura con bosque, con producción agroforestal, manejo acueductos, sistemas de almacenamiento de agua, saneamiento de arroyos, cañadas, ríos. Y para hacer el saneamiento vamos a tener que trabajar apoyando las alcaldías y los distritos municipales. Hay experiencias muy interesantes en la sierra, como el proyecto de la placeta Basura Cero, pero tiene que haber en la sierra un sistema válido y permanente de desechos sólidos, que podamos juntar los volúmenes necesarios para que sea económicamente viable para los recicladores ir a recoger los vidrios, los cartones, las latas. Ese es
ejes transversales que también incluye esta iniciativa de 6 años, que es el PS3. Fortalecer a Plan Sierra, o sea, la gente cambia, las comunidades cambian, las demandas de las comunidades han cambiado. Plan Sierra también tiene que revisarse y cambiar para poder adecuar su respuesta a las demandas actuales de los actores. Entonces, un componente importante es la autorrevisión y fortalecimiento de Plan Sierra. Otro eje transversal en todo lo que estaremos haciendo estos 7 años es nuevo, el cambio climático. No podemos estar de espalda. Si Plan Sierra está promoviendo cacao o está promoviendo café bajo sombra o bosque, ¿cómo nos estamos preparando para que el ICS no venga como consecuencia de una sequía y no destruya el trabajo de años? Con el ataque de IPS del año 19 se cortaron 400.000 árboles. Wow. Sembramos 800.000 antes de un año, el doble. Pero fue el famoso gusano, lo que sí, el escarabajo. Lo que sembramos tan chiquito y lo que tuvimos que cortar eran árboles grandes. Y tenían, claro, más capacidad de retención de CO2 claro. Y más capacidad de almacenar agua. Entonces, bueno, ahora ya Plan Sierra tiene una red de 50 trampas colocadas y ayudadas a colocar por un científico en este escarabajo, el doctor Ronald Billings, que vino de Texas. ¿Para qué? Para contar todas las semanas los escarabajos que caen en esa trampa. ¿Cuál es la trampa? Son unos receptáculos, parecen como muchas tacitas una encima de otra, donde se coloca un químico, una feronoma, que produce un atractivo, el mismo olor que genera el macho del escarabajo, y las hembras son las que van donde está el macho, y el macho las espera con unas recámaras. ¿Qué son esas recámaras? Que ha hecho 80 túneles debajo de la corteza del pino para recibir la hembra y comenzar la reproducción de la especie, que es la razón de ser de las especies. Entonces, bueno, para eso, que es parte de la respuesta, bueno, ya lo estamos midiendo. Y si en una trampa en la semana aparecen más de 60 individuos, inmediatamente hay que mandar una brigada, porque quiere decir, está subiendo la población. Para que la población suba, tiene que ocurrir que los árboles se estén debilitando, porque el control natural de esa escarabajo, ustedes saben de eso, porque aquí vinimos un día, sí. Si el árbol está sano y tiene suficiente savia circulando, ahoga el escarabajo cuando llega, o sea, no llega a ocurrir, pero si no tiene suficiente savia, el macho llega, o los que lleguen, porque no uno solo, llega entre los 4, pero la mayor población es hembra, se ahogan y ya, hasta ahí llega. Si eso no ocurre, destruyen el árbol. Eso, el cambio climático para nosotros significa cuidar el IPS, pero hay otras plagas que ya comenzamos a ver que hace 40 años no estaban y que se aumentan cuando viene la sequía. Entonces, tenemos que buscar dónde está el conocimiento, traer el conocimiento, comenzar a probarlo para cuáles son los sistemas de control biológico que vamos a tener que ir aplicando a esas plantaciones que estamos promoviendo para que puedan sobrevivir con estos vaivenes de mucha agua en un momento, poca agua en otro, sequía, y eso es parte de lo nuevo que tenemos que trabajar. Otro tema transversal, biodiversidad. Muchas de las plantaciones que Plan Sierra ha hecho son bosque de pino occidental, y eso es lo que había, y lo que Plan Sierra trató de hacer. Pero estamos viendo que hay que mezclar. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos el ataque del IPS, los latifoliados, si había bosque donde había otras especies que no eran pino, porque ellos nada más comen pino, ese escarabajo, se quedaron ahí. Entonces, bueno, en las plantaciones de bosque vamos a tener que mezclar otras especies de hojas anchas, de manera que no se nos quede pelado todo, porque en el caso de que otra vez se nos diera una situación como esa, ya sabemos que la mezcla de especies, que se llama biodiversidad, es el principal aliado para evitar que ese tipo de ataques naturales puedan ocurrir nuevamente. Entonces, biodiversidad es un tema que, eso que yo le dije, cacao, melíferas, cajuiles, no lo podemos sembrar solo. Estamos ahora recurriendo al CATIE, recurriendo a un centro de agricultura tropical que tiene el gobierno francés
en Trinidad, se llama el Shirá, para ver los experimentos que ellos están haciendo para mezclar especies, para lograr una biodiversidad, o sea, mayor resistencia. La palabra de moda es resiliencia, Sí. pues es hacerla resistente a esas situaciones que no, o sea, que se convierten en enemigos o en destructores de la cobertura que vamos nosotros trabajando. Otro eje transversal es contar la historia. Plan Sierra ha sido lento en contar sus experiencias. Vamos a necesitar que don Leoncio nos ayude a escribir un par de libros de todo esto. O sea, sistematizar lo aprendido, publicarlo, compartirlo. Eso es una tarea que Plan Sierra se quedó un poco siempre. Hemos estado trabajando con el día a día, pero hay que contar la historia, hay que compartir la experiencia. Y el último eje que aparece ahí, que es monitoreo y evaluación, ya no hay acción humana que hay que medir, porque hay que saber que lo que estemos haciendo, si tiene sentido costo-beneficio, cuánto me está costando, a quién estoy llegando. Entonces, una sistematización del monitoreo para con ese monitoreo evaluar lo que estamos haciendo y modificarlo si es necesario o dejarlo tranquilo si los resultados son buenos. Pero además de la gran tarea de ordenamiento ecológico y social, estos elementos entran a Plan Sierra en esta tercera etapa de ordenamiento de la cuenca media del Yaque del Norte con el apoyo del gobierno francés. Muy bien, después de esta explicación amplia, detallada de doña Inmaculada, vamos a publicidad. Recuerden a los amigos televidentes y a aquellos que nos siguen a través de las redes que tenemos un WhatsApp, ese que está en pantalla, por ahí ustedes pueden canalizar sus preguntas y nosotros la estaremos con mucho gusto pues transmitiéndosela a Inmaculada Adames, que es nuestra invitada en esta tertulia del 55. Plan Sierra, ese es el tema, ya regresamos.
Esta es la tertulia del 55. Hoy Plan Sierra, Inmaculada Adames, vicepresidenta ejecutiva, nos acompaña. Vimos ya una explicación pormenorizada, detallada del Plan Sierra que viene desde 1979, desde don Antonio Guzmán Fernández. Y el WhatsApp está a disposición de ustedes. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, pueden hacerla a través de ese que está en pantalla. La primera pregunta, antes de pasar a Leoncio, ¿de qué y cómo se sustenta el Plan Sierra, Inmaculada? Sí. Plan Sierra, desde su origen, ha tenido una subvención del Estado Dominicano que se ha mantenido hasta hoy. Tenemos en este momento, anda por unos 22 millones de pesos al año. Pero otra línea importante del sostenimiento de Plan Sierra fueron las donaciones internacionales. Fundaciones como Fundación Kellogg, Fundación Ford, Fundación Rockefeller, jugaron un papel preponderante en el aporte de fondos. Todo lo que se hizo en el área de medicina fue aporte de Fundación Kellogg. El Centro de los Montones, que todavía está ahí, que es nuestro centro de capacitación permanente, fue construido con donación de la Fundación Kellogg. Y hace ya 20 años que Plan Sierra está teniendo apoyo del gobierno francés. En 3 etapas. El actual es un acompañamiento que va a durar 6 años y que incluye, anda entre 215 a 220 millones por año. Pero ese dinero, en esta vez es un préstamo que lo tomó el Estado, un préstamo blando, menos de 2% de interés, y se lo transfirió a Plan Sierra. O sea, para Plan Sierra es una donación, pero el Estado Dominicano lo pagará a la AFD. La AFD también hace donaciones. O sea, en este momento, la de este año, junto al financiamiento de este año, hay 1.8 millones de euros que son donados directo a Plan Sierra. Hay empresas, entidades que han acompañado a Plan Sierra con aportes, donaciones nacionales. Ahí está, por ejemplo, el Grupo Popular, que desde el inicio ha sido un donante, todos los años aporta 5, 10, 15 millones de pesos a Plan Sierra. El aeropuerto de Santiago se unió a las entidades que ayudan a Plan Sierra para los gastos de contrapartida, la Corporación Zona Franca de Santiago y otras pequeñas donaciones del AID, el Banco Interamericano de Desarrollo, pero esas son las esenciales. Ahora tenemos pues 6 años donde hay una claridad de fondos porque junto a este proyecto PS3 hay un compromiso del Estado que va a mover la contrapartida nacional de 20 a 32 millones a partir del año 2022. Sí, bueno, por año. Doña Inmaculada, vamos a dedicar un tiempo importante de esta entrevista a hablar sobre el proyecto de la presa de La Placeta y también del río Jagua. Pero mientras tanto, algunas empresas e instituciones que usted mencionó, me consta que además de aportar algún fondo líquido, también desarrollan programas, iniciativas de reforestación. Sí. Yo mismo he estado en actividades de reforestación, invitado por esas instituciones, Zona Franca, el Popular. El Popular. Entonces, esas instituciones van a seguir. Claro. Van a seguir aportando en ese proyecto que usted dice que le falta por reforestar. Claro que sí. Están aportando este año 2021 y son instituciones que están comprometidas. Vamos a comenzar, no di detalles, pero dentro de las estrategias para lograr 168,000 tareas, hay una estrategia nueva que se llama el bosque patrimonial, donde estamos tratando de que estas empresas compren tierra en la sierra y la siembren de bosque. Y es un patrimonio para ellas. Sí. Y nosotros, bueno, nos han expresado el interés, estas entidades que hemos mencionado, de tener su bosque. Bueno, el Popular tiene bosque, ya hay uno, fue uno de los primeros. Y el primer bosque institucional fue tierra que compró la Falcon Bridge Dominicana en el entorno de San José de las Matas y ahí se hizo el bosque Falcon Bridge, que fue uno de los que más se vio afectado por el IX, porque es una zona de suelos muy pobres y la sequía le dio duro, pero ya eso se sembró de nuevo y ya se ven. Pero claro que van a seguir y esperamos que se le unan más empresas y entidades estableciendo su bosque patrimonial, porque el que invierte en un bosque de caoba
está invirtiendo en el futuro, en el agua, en la reducción de la erosión y en su momento podrá vender madera con cortes sostenibles. Entonces, nuestra esperanza es que continúen y le estamos poniendo en sus mesas esta nueva modalidad de que ya ellos pasen no solamente a apoyar una jornada de reforestación en terrenos de terceros, sino que compren terreno, mientras más alto mejor, y establezcan su bosque, con su gran letrero, con su gran distintivo, y ahí tengamos el bosque de todas las mejores empresas del país. Así es. La pregunta de don Leoncio la retomo. Estuvimos hace exactamente una semana ahí mismo sentados al director de EGI, Rafael Salazar. Salazar, el ingeniero Salazar, a requerimiento del programa, del canal, porque teníamos informaciones sueltas y a veces uno peca de ingenuo, porque quien está en el espacio, los expertos son los que le dicen si es viable, no es viable, alguien dice, mira, estos son los daños, no los daños. Ya ellos nos vendieron un proyecto magnífico. Ustedes que son los guardianes del ambiente, los conocedores, este proyecto de la presa de la Placeta, que bueno, tiene por demás, antes de que usted entre, varios procesos. Hipólito lo tocó Lionel, se retomó nuevamente y ha estado gobierno tras gobierno como intentándose y nunca se logra hacer. Que la Placeta es la grande, porque tiene después otras más, otras 4 bueno, más. Bueno, a nosotros fuimos, o sea, nos invitaron, EGI es socio de Plan Sierra, es un miembro permanente, y conocemos lo que hay hasta ahora, que es un prediseño, todavía vamos a decir un poco a mano, porque hay que completar muchos estudios antes de llegar a diseños finales. En primero, yo le diría, tengo que decir lo siguiente, para que el potencial de tener agua para consumo humano, agua para riego y para hidroelectricidad se haga efectivo, habrá que construir las presas, porque es la manera de tú acumular el agua, controlar los caudales y poder entonces usarla en el momento oportuno. Entonces, una razón para que el Estado haya invertido en estos 40 años en reforestar y en rescatar la sierra es que su potencial se haga realidad. Poder entonces turbinar, hacer la presa, generar hidroelectricidad, economizar importación de petróleo, etcétera. Entonces, en ese tenor, Plan Sierra conoce todos los estudios de puntos posibles de presa que hay en la sierra, que fue un trabajo que de nuevo el país se lo debe en gran parte a don Marcelo Jorge y un grupo de hidrólogos que estudiaron ese potencial. Cuando nosotros decimos hay potencial para tantos millones, sí, es porque hay más presas, hay Alto Bao, Ámina, Medio Bao, o sea, tendrá que hacerse. ¿Cuál es el reto? Lo dijo Meléndez, hacerla bien. Alguien dijo que para comernos un huevo rompemos el cascarón. Para hacer la presa habrá heridas, pero también hay tecnologías para disminuir ese impacto. Sí. Ahora, ¿cuál es la opinión de Plan Sierra? Plan Sierra en este momento está como un ente coordinador para que se dé un diálogo. ¿Entre quiénes? Entre nuestros socios. Plan Sierra tiene 111 socios. EGI es socio de Plan Sierra, la presidencia del Poder Ejecutivo está representado en el presidente de Plan Sierra, que lo designa el Poder Ejecutivo de una terna que elige la Asamblea. Agricultura es socia de Plan Sierra, EGI es socia de Plan Sierra. Las alcaldías y los distritos municipales son socios de Plan Sierra. Cuando nosotros vimos a nuestro síndico de Jánico, Hilario, bravo, protestando y diciendo esta presa no me la van a hacer porque me van a dañar el balneario, Plan Sierra toma el punto de, bueno, vamos a dialogar. Un diálogo que debe estar basado primero en razón y en data científica. Así es. Segundo, en respeto. Pero no solamente son las alcaldías y los distritos municipales que son socios de Plan Sierra. Todas las asociaciones de productores de café, los ganaderos, las asociaciones de comerciantes,
las cooperativas son socias de Plan Sierra. Entonces, bueno, ¿cuál ha sido el rol que Plan Sierra ha asumido? Coordinar un diálogo. Ya hemos tenido varios encuentros con las alcaldías, ya las alcaldías y distritos municipales elevaron un documento donde ellos están fijando posición. ¿Cuál es su posición? Y entendiendo que ese aprovechamiento tendrá que hacerse, porque esa es la razón. Esa agua se necesita, tú no puedes, o sea, el agua, dejarla sola por el río sin tú tener los espacios de regularla, es una riqueza que se desperdicia, que no se activa. Entonces, bueno, el reto, y de nuevo, que no se repitan déficits y daños que nuestros municipios han sufrido. Yo soy de Jánico y Ejejí lo sabe, lo entiende, o sea, lo entiende y lo reconoce, que hay una historia de sufrimientos. En Jánico hay comunidades que la presa de Tavera dividió, Caimito, Meseta, se quedaron los asientos, se quedaron incomunicadas con los lagos. Entonces, bueno, hay que velar que eso no ocurra. Pero comunidades que están al lado de los lagos tampoco tienen un acueducto. Tenemos que velar para que eso también no ocurra. Y para eso, este diálogo que ha comenzado, nosotros lo vemos con 3 fases. La fase 1 es el acercamiento respetuoso. En la mesa, sin cambiarle la agenda a nadie. ¿Cuál es tu agenda? Socio del balneario de Agua Caliente. ¿Cuál es tu agenda? Encargado del distrito municipal de Caimito. Trae tu agenda. ¿Cuál es tu agenda? Municipio síndico de Jánico. Y que esto se vaya, lo discutimos con Ejejí, con Medio Ambiente, con quien sea, y se comiencen a buscar soluciones. La fase 1, nosotros la vemos, y repito, Ejejí se ha comprometido que sí, que lo reconoce y que está dispuesto a buscar solución. Hay un déficit, hay muchos acueductos que construir. Jánico no tiene agua. Jánico tiene una agua precaria. San José de las Matas, el acueducto de San José de las Matas no sirve. El de Sabana Iglesia tampoco. Caimito, que tú dices, ay, qué pueblito tan lindo, enganchado en esa loma ahí al lado de la presa. No hay un acueducto. Dios te la Entonces, misericordia. tenemos que corregir, entre lo que todos esos estudios se hacen y se completa la segunda fase, tenemos tiempo para buscar cómo se van a comenzar a compensar con pago por servicios ambientales esos daños, los caminos, volver a comunicar a estas comunidades, que no vuelva a ocurrir, que nos han dicho que no en el estudio que nos han presentado, y yo lo creo, no tienen por qué mentirnos, además no somos tan tontos de que nos van a decir una cosa que después aparezca otra. Eso no puede pasar más. Entonces, bueno, esta primera etapa es, generemos confianza. Esta es la agenda de Ejejí, pero esta es la agenda de la alcaldía, esta es la agenda de los productores de los que le venden a los turistas, esta es la agenda de los que tienen una finca, o sea, todas esas agendas, de la gente que no tiene acueducto, esta es la agenda de los pueblitos que no tienen luz, o si tienen son 6 horas, no 24. Entonces, para ganarnos respeto, confianza e ir haciendo este ejercicio racional, comencemos a recoger los déficits. O sea, San José de las Matas, Jánico, Monción, tienen deudas no pagadas que vienen de la construcción de los embalses, y así no puede ser. Así no puede ser. Entonces, esa es la primera fase. Ahora viene la fase 2. Para nosotros poder fijar posición frente a la presa nueva, además de esto que es proyecto, que lo han mejorado y que están los estudios básicos, se necesita el estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es el compromiso que hemos tenido ya en estos encuentros? Que ya van 3, son 4. Que tan pronto ese estudio esté, se va a discutir en estas comisiones que estamos armando con las comunidades, donde Plan Sierra es un facilitador y un acompañante de todos esos actores que están ahí. Entonces, bueno, con ese estudio de impacto ambiental en la mano, vamos a conocer cuáles son los riesgos, cuáles son los daños y las acciones que ese estudio recomienda para mitigarlas. Esto yo no se lo he dicho a Ejejí porque no ha llegado el momento, pero lo digo aquí como ciudadana independiente. Ese estudio de impacto ambiental para mí es un reto grande. ¿Por qué? Porque necesita ser un estudio creíble. Y la República Dominicana está muy atomizada. Tenemos demasiados intereses.
Si lo hace medio ambiente, si sale que no, es que el gobierno está enemigo entre ellos mismos. Si dice que sí, es que dijo que sí porque son el gobierno. Si lo hace EGI, está tomando partido en su propuesta. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Para mí es un reto grande. En República Dominicana, y me perdonan, yo le tengo muchísimo respeto, hay muchos profesionales valiosos en hidrología, en mina, pero no hay un fuste conjunto para abordar ese estudio ambiental. Para mí, la República Dominicana tiene que buscar de la mano de entidades como Banco Mundial, como el BID, como el PNUD, 2 o 3 firmas creíbles mundiales que hayan estudiado grandes y medianas presas y se contraten con una comisión de técnicos dominicanos que sea la contrapartida y que nos represente a todos, para que pueda hacer un estudio creíble, porque a lo mejor es que lo va a hacer muy bien medio ambiente, pero no se lo vamos a creer. Lamentablemente, el país está así, demasiado atomizado. El dominicano es chivo por naturaleza. Es una situación difícil. Ya tenemos experiencia de proyectos grandes, no vamos a mencionar el nombre, que ha habido estudios de impacto ambiental, nadie lo cree. No, eso es mentira. Entonces, ahí ahora mismo el reto inmediato, que es la fase 2, porque ahora estamos discutiendo el perfil del proyecto. Hasta que no se completen todos los sondeos que ya comenzaron, son miles de muestras de suelos profundos que hay que tomar y buscar roca para saber que eso es lo que habían estado haciendo ya antes. Con todo eso que se va a poder llegar a diseños finales, qué tan profundos serán, cómo serán los ductos, qué tan gruesos los muros. Entonces todo eso tiene que estar reflejado en el estudio ambiental. ¿Conoció la municipalidad de Jánico y San José de las Matas de Monción el estudio de impacto ambiental de las presas que tenemos allá? No, porque ya eso nosotros lo sabemos, lo hemos hablado y ha estado discutido en la mesa con los alcaldes. ¿No lo conocimos? Bueno, ahora lo tenemos que conocer y Planciera está a favor y EGI también, de que ya que los tiempos cambiaron, como yo digo, así como Planciera, nuestra gente cambió, el mundo ahora lo tenemos que conocer. Y el que va a ganar más de que se conozca y se discuta transparentemente quién es, el Estado Dominicano y EGI. Entonces, en eso es lo que nosotros entendemos, reto. Ahora estamos en el diálogo para cubrir los déficits y para aprender lo que no podrá pasar con la placeta. Fase 2, conocer el estudio real de impacto y el estudio de diseño, porque hay avance, y avance muy bueno, porque lo que hemos visto es cómo se puede aumentar la capacidad de generación de electricidad con cambios que no son tan grandes, pero todavía esos son prediseños. Los diseños finales no los tenemos, no están. Entonces, la fase 2 son estudio de impacto ambiental creíble. Y yo no dudo de nadie, pero el país, señores, estamos en una situación somos que así, por naturaleza. Somos así, entonces, bueno, ganemos tiempo y busquemos esa firma de fuste, de una universidad. ¿Quién nos recomiende? ¿Quién no nos recomiende? Entidades de desarrollo, como esas que yo digo, Pablo, debe haber más, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, te diga, mire, estas 5 son. Hagamos los sistemas de concurso transparentes también y claro, y que ese resultado sea respetado por todos. Y criticado porque es que lo tienen que criticar, pero que se respete. Que por lo se menos crea. la actitud que vi de EGI y que veo también de todo el mundo es abierta, que es lo importante. Entonces, ahí, en la mesa transparente discutimos y si va, con transparencia va, y si no se puede, pues entonces soltamos. Esa ha sido la acogida que ha tenido EGI, que de la mano nosotros hemos participado en los encuentros con las comunidades de San José de las Matas, con Jánico y La Placeta. Miércoles, jueves y viernes. Y todo el que quiso hablar habló, todo el que tenía su punto lo dijo, todo el que quiso quejarse se quejó, todo el que quiso expresar su duda y su no creencia la dijo. Pero con respeto, tomando el turno, sin acusar a nadie ex ante. Sin prejuicios. Sin prejuicios. Entonces, bueno, en ese estamos. Pero Plansierra, como institución, ha estado trabajando para que el agua de la sierra se aproveche. Muy bien, vamos al WhatsApp entonces, Inmaculada, con los amigos televidentes. ¿Cómo apoya Plansierra a la educación y formación de la comunidad serrana? Bueno, nosotros tenemos diferentes estrategias de formación. Trabajamos con las asociaciones de productores, con las comisiones de acueducto, se tiene sesiones con ellas, se traen a los montones y se discuten los temas de su agenda.
Esa ha sido la modalidad, identificar los problemas con ellos y acompañarlos. La otra modalidad es educarlo haciendo. ¿Cómo tú lo educas haciendo? Donando la asesoría técnica cuando tú vas a sembrar el bosque, el mantenimiento durante 3 años en las plantaciones al lado del propietario, lo mismo con café, lo mismo con macadamia. Ese es el enseñar y educar haciendo. Pero también educamos con conferencias, con charlas, con talleres en nuestras oficinas y especialmente en el Centro de los Montones. La clave para Plan Sierra de mantenerse tantos años fuerte y en crecimiento. Honesto y veraz. Tenemos muchos errores, pero hemos sido honestos y veraces. Yo creo que esa ha sido la clave. Eso da permanencia. Bueno, sobre usted dice la necesidad de hacer un acuerdo, un diálogo, que salga un producto de un mayor nivel de discusión y de transparencia y de credibilidad. Al gobierno le conviene, Claro. porque el gobierno tiene una serie de planes anunciados en diferentes puntos del país de aprovechamiento de las cuencas, de los ríos, de hacer represas. Hay que hacer. Entonces, una situación aquí que deje insatisfecho, que genere muchos conflictos, le puede crear problemas en otras comunidades donde el mismo Estado tiene esos planes de construcción de presas. Por tanto, sería muy importante que eso se maneje como ya lo han expresado EIGI y ustedes lo expresan en Plan Sierra. Yo le puedo decir cómo han comenzado, porque ¿Cómo han estos comenzado? encuentros que nosotros hemos tenido, que ya van 3, han sido unas conversaciones de mucho respeto. Ha estado SOESI, grupos ecológicos, o sea, cada quien ha dicho, no, mire, nosotros no le queremos a ustedes por esto, eso que usted está diciendo no es así, nosotros creemos que esto es así, pero claro, y yo creo que vamos ganando nosotros como comunidades, van ganando las alcaldías que están aprendiendo un ejercicio que no se hizo antes, y va ganando EGI, que es el Estado, porque ya el desarrollo tiene que ser transparente y con diálogo, ya no hay de otra. Nosotros no somos una dictadura, ni la queremos ni la aspiramos, sino cada vez una democracia con más transparencia. Así que el que más va a salir ganando de que se puedan seguir aprovechando los recursos hídricos, porque no podemos dejar de aprovecharlo, entonces es un contrasentido. Es el Estado creando este tipo de modelo participativo. Organizaciones y grupos, ¿cómo se pueden unir a la reforestación que realiza Plan Sierra? Sencillamente, si son de la sierra, nosotros vamos a ellos y ellos nos ayudan a captar terreno para sembrar. Si son entidades fuera del área de influencia de Plan Sierra, se comunican con nosotros y le hacemos conocer cuándo hay actividades de siembra. Un asunto que es importante saber, que Plan Sierra siembra en terreno de dueños. Plan Sierra no tiene tierra, o sea, este nuevo programa que queremos que las empresas compren tierra para nosotros sembrársela. Porque si usted tiene un terreno pelado y lo quiere reforestar, Plan Sierra te lo siembra, te busca la planta, te acompaña, la mano de obra, si tú quieres la contrata, o te la contratamos nosotros, pero nosotros te decimos, mire, tanto por tarea, eso está calculado al centavo. Con eso, la brigada de Plan Sierra va así, la tiene que resembrar porque está mal sembrada. O sea, mecanismos. Si son entidades que no están en nuestra área de influencia, simplemente se comunican con nosotros para invitarlos a unirse a una jornada de reforestación. Si son las entidades que están en nuestra área, se acercan van a la oficina más cercana de Plan Sierra, y si quieres reforestar, ahí viene ya el apoyo técnico y financiero para sembrar. ¿Y qué tipo de plantas? Depende, las plantas son las que mencionaba yo antes. Estamos trabajando con bosques de pino, latifoliadas, o estamos trabajando latifoliadas como caoba, roble, samane, una gama de plantas lipias para producir miel, mara para producir alimento de aves. O sea, el Plan Sierra tiene el vivero más grande de la región, 1.5 millones de plantas, y hay una producción amplia de plantas. ¿Y qué porcentaje? Ahora, la planta también depende del sitio. Hay especies que tú no la puedes sembrar, que tú necesitas una altura determinada, una pluviometría determinada, Clima. Entonces clima. Entonces eso se ve con dónde está colocada en la tierra, el pedazo que se va a reforestar, y eso se determina. Si no hay bosque, entonces tenemos la opción de los sistemas agroforestales, que café, conguama, macadamia, frutales. Pero de todas esas especies tenemos en los viveros y eso se va negociando con el dueño de la tierra. ¿Qué porcentaje, iba a preguntarle, de esas plantas se desarrollan? Bueno,
establecer una plantación no es como la gente se cree, que vamos a hacer una jornada. La jornada de reforestación es una actividad educativa y una manera de que la gente participe en este esfuerzo de cubrir el suelo. El seguimiento. Pero eso es el seguimiento. El plan Sierra, una plantación de bosque, se le da seguimiento 3 años. Al mes de plantada hay que ir a limpiar la corona, o sea, el entorno inmediato de la matita, para quitar competencia con la maleza, porque si no la maleza la ahoga. Al año hay que ir a contar. Si muere más del 70% de las plantas, entonces se completa la plantación, se siembra de nuevo. Al segundo año se vuelve a conteo y se hace la misma tarea. Si de nuevo ha habido una mortandad que ahí quedó menos del 70%, se vuelve a sembrar y eso será hasta el tercer año. Ya lo que quede en el tercer año, entonces ya no se siembra más porque puede ser que el suelo, que no va a progresar, pero son 3 años de seguimiento. Ahora, macadamia, tú siembras macadamia, ya es una plantación que el dueño, porque este seguimiento gratis es a bosque, a suelo pelado, porque para una familia no es rentable sembrar un pino que lo va a cosechar dentro de 10, 15, 20 años, entonces eso es gratis. El plan Sierra dona la mata, la mano de obra y el apoyo técnico los 3 meses. Si tú vas a sembrar macadamia, el plan Sierra te presta para hasta 70 tareas, más de 70 tareas no. Con 70 tareas, 14 plantas por tarea, en 4 años te va a vivir bien. Te presta para que tú siembres. Y tú vas a comenzar a pagar a los 7 años cuando la mata de macadamia esté produciendo. No te la regalamos, porque tú vas a producir dinero, más que tú ya. Y lo que usted regala Ganar. es un ganar. ¿Por qué se hace gratuito en el que parte de suelo pelado? No es gratuito, ese es el pago por servicio ambiental, que ahora tiene nombre. Antes se le llamaba el subsidio para que tú, ese terreno que tú en vez de sembrarlo de guandule o de batata, que a los 3 meses te la puedes comer, la siembra de bosque espere 15 años. Entonces eso se subsidiaba, ahora se dice pago por servicio ambiental. Inmaculada, antes, no sé si sigue todavía, el plan Sierra tenía un manejo de bosque en la Celestina. Sí, todavía está. ¿Ya no está? Sí, está. Está. El bosque de la Celestina fue el plan piloto aprendido de la mano de los suecos. Bueno, no mencioné los suecos, Suecia tiene una agencia de desarrollo internacional parecida a la de la IDE, que nos acompañó 14 años. Fue Suecia que venían 5 o 6 técnicos que se pasaban, vivían aquí, a enseñarnos cómo manejar el bosque sin destruirlo, cómo hacer conteo, cómo medir crecimiento, cómo tú coges una parcela de pino y tú la mides y de acuerdo a tu tipo de suelo y a tu pluviometría, tú determinas la cantidad de madera que crece en ese microespacio anual. Y tú puedes cortar, cuando comience tu corte, el 80% de ese crecimiento anual. Eso es lo que te hace sostenible el bosque. Ahora, si tú vienes y te autorizan cortar 50 y en el camino le pones 2 ceros y cortas 5,000, no hay sostenibilidad. Eso es una vagamundería. Pero sigue Celestina, lo único que Celestina se le transfirió la propiedad a la asociación, al grupo de familia que vivía ahí, que vivían de contrabando debajo de un bosque que era de una familia que lo donó, la familia Mera. Ellos son los que tienen el bosque. Con la sequía y con el IPS, Celestina, de nuevo, Celestina es el último bosque hacia la zona seca, que ya después viene la línea del otro lado. Sufrió muchísimo. Plan Sierra volvió a darle apoyo a las familias porque ellos no iban a poder, económicamente ellos no iban a poder restaurar el bosque. Plan Sierra participó con los fondos que se obtuvieron en combatir el IPS en Celestina, porque si no nos metemos se le ve el bosque entero. Pero el bosque está ahí, ya se comenzó a manejar de nuevo, se está sembrando. Hay bosque, ahora se acaba de hacer el plan de manejo, el inventario de bosque para hacer definir el plan de manejo de los próximos 5 años. Los cortes van a bajar dramáticamente porque con estos impactos de la sequía, los volúmenes, el fuste de los árboles está pequeño. Entonces, lo que van a cortar va a ser más para vara y postes, que hay que cortarlo para darle amplitud a que los que se dejen lleguen a un diámetro económicamente más viable. Entonces, Plan Sierra está en estos 3 o 4 años apoyando de nuevo de cerca, porque la asociación sola
hubiera puesto en peligro. Y ese es un modelo que el país no lo puede perder. Vamos a bueno. publicidad, y ya regresamos con Inmaculada Adames del Plan Sierra. Esta es la tertulia del 55. Recuerde sus preguntas, el WhatsApp está en pantalla. Ya regresamos. Continuamos con la tertulia del 55. Inmaculada Adames, vicepresidenta ejecutiva del Plan Sierra, está con nosotros compartiendo esta tertulia. Somos el canal de todos, Super TV 55. Sus preguntas las pueden formular a través del WhatsApp que tenemos en pantalla. Edison Meléndez. Una pregunta capicúa, y a veces Dígala, la gente no, le dice, dígala. cuando viene al programa con nosotros nos llaman y dice, llévalo al paso, porque a veces hay preguntas algo incómodas. La visión general como nación de estos temas, porque
tenemos una realidad. Qué bueno que la Sierra tiene un plan Sierra y que también coopera con Santiago. Pero hay partes del país donde no hay plan Sierra y vemos como la falta de una visión general con relación a eso que usted describe de pobreza, de reforestación, de descontaminación, de seguimiento, que no la hay en otra parte. Y veíamos y trabajamos un tema esta semana con un humedal aquí en Laguna Prieta y esto, y tuvo que la sociedad salir a reclamar un asunto y hacer todo un escándalo cuando eso era algo tan obvio que no podía ser. Pudo haberse autorizado. La visión general de estos temas, Inmaculada, que a veces vemos como que no vamos por el camino porque no tenemos esa determinación de saber qué tenemos que hacer en materia general. Mira, el caso de Plan Sierra, así como Plan Sierra surge como una entidad para el ordenamiento integral de la cuenca media del Yaque, lo ideal es que cada región hidrográfica del país, que son 5, tenga una entidad. Hay un experimento que se comenzó en la Isabela y el Osama, que tiene una junta, un consejo tipo la CLIN, que está trabajando con una visión integral. Y en este momento, el Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo de la Alianza, de la Agencia Francesa de Desarrollo, está comenzando los diagnósticos para tratar de repetir en la vertiente sur de la Cordillera Central, en el Yaque del Sur, la experiencia de Plan Sierra. Entonces yo digo que hay que ver cómo se crean entidades tipo Plan Sierra, que no son el Estado, sino alianzas públicas-privadas, que ahora ya existen, para que en cada una de las regiones hidrográficas del país exista una entidad que se reúna con el Estado, los actores, porque ese es un punto, la gente que vive ahí asuma este rol, porque para mí hay un elemento positivo. El nivel de denuncia, para mí es una esperanza. La gente está viendo los daños al medio ambiente y lo comienza a denunciar y lo sube a las redes. Entonces, bueno, ha crecido la preocupación por el cuidado del medio ambiente, pero un crecimiento no ordenado es un peligro porque se puede caer en un fundamentalismo de que el no uso, y no podemos caer ahí porque de que vivimos. Entonces, a nivel nacional, para mí, hay experiencias, Plan se reúna, de ver cómo se reproduce. Y ahora nosotros estamos trabajando, bueno, con el UTEPDA, que era antes un proyecto del gobierno anterior, de la administración anterior, que comenzó en el sur. Acabamos de firmar un acuerdo de colaboración. Ellos están viniendo, nosotros vamos a ir para ver cómo se va reproduciendo la experiencia de Plan Sierra. Pero en todo el sur, en todo el Yaque del Sur, ya Medio Ambiente tiene un apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, que lo que está proponiendo es un poco replicar la experiencia de Plan Sierra en esa cuenca. Para mí hay oportunidades porque ha crecido, para un poco resumir, la preocupación, pero todavía no estamos manejando a nivel de denuncia. Y la denuncia sola se puede convertir en alarma y puede evolucionar al fundamentalismo, que es la naturaleza no se toca. La creación, el Señor la hizo, úsala y domínala, manéjala, pero de manera sostenible, no la destruya, porque no te la entregamos, administrala para las generaciones que vienen. Entonces eso es lo que hay que lograr. Y hay modelos. En Colombia, por ejemplo, Plan Sierra aprendió mucho con la Corporación del Valle del Cauca, que maneja toda esa cuenca, y que ahí hay muchas de las cosas que nosotros hacemos, las aprendimos ahí. Antes de que entre Leoncio, de esos 2 ríos que usted mencionó, y que se aplica mucho en Santiago, que son los vertederos, cerca de la cuenca de los ríos, por ejemplo, esos ríos que yo lo he visitado, los lisiviados de este vertedero de Duquesa, tú dices, y eso es una laguna, eso es los lisiviados de la basura que van a parar a ese río, porque está próximo a la Isabela. Si tú lo ves, pregunta. Ese tema, Inmaculada, que nunca se ha querido darle respuesta y vemos en todos los países hasta más pequeños, para no decir otras cosas que nosotros, van en ese proceso avanzado del reciclaje, ya desde las casas, para evitar que ese tipo de cosas vayan a los ríos.
ahí hay un déficit grande en nuestro país en todo lo que es saneamiento en torno a los ríos, arroyos y cañadas, tenemos un déficit muy grande. Por eso ese tema está incluido en el PC3, pero eso es un asunto nacional, Sí. nacional. Y eso, bueno, hicieron una gran planta de tratamiento en una parte de Jaina, dentro de ese proyecto Sama Isabela, que hay una junta, una comisión que está trabajando para manejar esas dos cuencas. Esa existe. Tengo una inquietud. Hace muchos años que se hablaba de la posibilidad de una presa en Amina y había resistencia. Y creo que ese lugar se ha desarrollado mucho, es posible. Además, se observa cierto deterioro en el Amina. Si vemos el río Hinoa, ha habido una reducción, un deterioro fuerte. Yo quiero saber, ¿sigue siendo el Amina potencial utilizable para acueducto, para una represa en su caudal, o los lugares que tienen para hacer una represa? Bueno, Amina, en el naciente de Amina hay problemas de deforestación. Pero el Parque J. Armando Bermúdez, por lo menos lo idioma así. Sí, no, pero el Amina está adentro, pero cuando sale del parque ahí hay una zona. Ajá. Y hay otros afluentes del Amina que están deforestados, que está dentro de las metas a reforestar nuestra, está esta. Amina sigue siendo, hay una presa estudiada, muy bien, está dentro del grupo de presa que estudió originalmente ese equipo que apoyó a Marcelo. Sí. Se ha estado desempolvando el tema. Uno de los temas es la ubicación, porque donde estaba concebida originalmente, ya la población ha aumentado. O sea, ahí había un impacto Y muchos negocios. Exacto, el costo de movilizar poblaciones, negocios, etcétera, sería alto, pero sí el INDRI ha estado desempolvando el proyecto Amina y evaluando posibilidades de reubicación más abajo, más hacia Mao y Amina, la zona de Sui por ahí, donde hay todavía despoblado, gran despoblado, pero es un río con potencial hidroeléctrico. O sea, que tiene agua suficiente. Tiene. Claro, debe tener más, hay que seguir reforestando. Una de las zonas que hay que reforestar, Jánico, los nacientes de Amina, parte de Hinoa, Guayubín, la parte alta de Guayubín, pero es recuperable. Es recuperable. Y la presa está dentro de ese potencial que se le ha calculado a la cuenca Yaque. Está contado en los 2 millones. Pregunta del WhatsApp. ¿Es solamente el Plan Sierra, San José de las Matas y Jánico? No. Plan Sierra es todo el municipio de Jánico, municipio de San José de las Matas, Monción, y ahora, y desde el año 2018 estamos trabajando en Guayubín, la subcuenca del río Chacuey y Maguaca, que eso es El Pino, Guayubín, o sea, ese es el área de influencia que veíamos en el mapa. O sea que, Con relación al control de los cortes abusivos de madera, ¿cómo Plan Sierra se maneja ahí? bueno, Plan Sierra fue que introdujo el planejo de bosque sostenido al país de la mano de los suecos, pero ya después que usted hace una reforestación, una de las cosas uno de los apoyos que Plan Sierra le da al que siembra partiendo de cero es que lo acompaña hasta que obtiene un certificado de derecho al corte cuando la plantación esté de corte. Pero esos certificados de derecho a corte los administra, lo otorga Medio Ambiente. Plan Sierra no participa en el proceso. En Celestina sí, porque nosotros somos parte de ese proyecto. Los bosques tienen dueño. ¿Cuál es la propuesta de Plan Sierra? Y ya esa propuesta está en Medio Ambiente, llegó casi a estar firmada. Nosotros creemos que debe haber una regencia forestal comunitaria, municipal, que supervise la aplicación de los planes de manejo que se emiten desde el ministerio. Porque el ministerio no cuenta con los técnicos, ni con los ojos, ni con la supervisión a nivel nacional, para saber que dio ese permiso y que se cortó, como lo hacen los suecos, que no necesitan vigilantes. Ellos no necesitan vigilantes. El sueco que corta un pino hoy está sembrando el pino que va a cosechar su bisnieto.
o tataranieto, porque son 125 años, porque está un país nórdico, hay 5 o 6 meses de prácticamente oscuro, o sea, el crecimiento es lento. En resumen, es uno de los temas, y es un tema que nosotros tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que haber una supervisión en el territorio de los planes de manejo, de los permisos de corte, porque si no, nos estamos engañando todos. Inmaculada, ahí mismo, ya esto a la mujer vinculada con la academia, porque todo el que vemos a veces tiene amor por la naturaleza, pero es algo empírico, simplemente un amor porque no lo sabe. Necesitamos nosotros también replantearnos el currículum. Aquí hay muy pocos técnicos que manejen el tema medioambiental. Quien conoce, por lo regular, estudió fuera del país. Sí. Nos toca a nosotros, por lo menos en la universidad pública, porque tal vez algo que no sea rentable. Creo que Elisa tiene un programa. Elisa tuvo una maestría en gestión forestal, ingeniería, un ingeniero agrónomo que podría hacer una maestría en foresta, en gestión forestal. Y la cerró. Nosotros estuvimos, cuando estábamos en la madre maestra, gestionando que se crearan becas especiales para estudiar foresta, gestión ambiental. La madre maestra tiene una maestría en gestión de agua que se ha mantenido, ya tiene 4 o 5 cohortes, pero falta. Hay que seguir formando. Yo me río cuando vamos a hablar de tierra, que nada más es Osiris de León, digo yo, y el día que se nos muera Osiris, ¿quién es que va a hablar? ¿Y tú sabes dónde aprendió él? ¿Cuál fue el punto de partida de Osiris? Él es un geólogo de madre maestra, ingeniero de minas, sí, que luego se fue a Inglaterra a hacer la maestría ahí con ese grupo. Hay que seguir formando gente en el área de gestión forestal, gestión ambiental. Así es. La madre maestra tiene una licenciatura en ecología en la capital, pero también la ha mantenido becando a los estudiantes. ¿Por qué? Porque los jóvenes no ven quién me va a emplear. Sí. Y pasa como pasaba antes con los maestros, que dejaron de estudiar educación. Y agronomía, muchos se encantaron, no quiero ir al campo. Entonces, ahí el ordenamiento del país requiere retomar la formación. Está la maestría en agua de madre maestra, que es muy buena. Elisa tuvo que cerrarla. Benito Vice tuvimos que cerrar porque no había estudiantes. Bueno, pues tenemos que buscar, porque aquí se dan muchas becas y en otras actividades, y los estudiantes, principalmente en negocios, se quedan. Vamos a fomentar ese tipo de maestría. Me inquieta algo, escúchame. Sí. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que desmontó el Parque Nacional Manolo Tavares por Santiago Rodríguez. Creo que fue un error. Y parte de la sierra. Y parte de la sierra. Eso mire, me luce un error. Déjeme decirle, yo le puedo hablarle con propiedad sobre qué pasó con el parque, porque en este proceso de aprobar el financiamiento de la AFD, nosotros tuvimos mucho apoyo de la Comisión de Medio Ambiente y de Finanzas de la Cámara de Diputados y también de los senadores. Y nos acercamos a ellos pues a contarles de qué se trataba. Nos tocó que este proyecto le tocó en la transición. El presidente Luis Abinader tan pronto lo conoció, le ofreció todo su apoyo. Y en estos acercamientos, la Cámara de Diputados, esta comisión puntual de Medio Ambiente, nos pidió a Plan Sierra que si le podíamos hacer un estudio mínimo de opinión sobre qué pasaba con el Parque Manolo Tavares Justo. Y le dijimos que sí, que nos sentíamos obligados a hacerlo, porque además parte estaba dentro de nuestro territorio. ¿Qué encontramos? Con un estudio profundo de ubicación del parque. Que el Parque Manolo Tavares Justo estaba colocado en un solape sobre el parque, una parte en el Parque Armando Bermúdez, y casi el 70% en 2 reservas, la reserva Alto Yaque y la reserva Mao. Usted cogía el mapa, los mapas de Google son una maravilla, y coge, aquí está el parque, le buscamos todos los límites, buscamos el decreto que lo creó, se pusieron todos los puntos, se georreferenció todo, y lo vamos a colocar, Parque Armando Bermúdez, reserva Alto Bao, reserva Alto Mao, traigamos la capa que se llama Parque Manolo Tavares Justo. Queda un pedazo al sur
del lago de la presa de Mao que no estaba solapeada. Es un pedazo que ahora lo vamos a reforestar con Ejejí. Estaba totalmente sobre el Parque Armando Bermúdez y sobre 2 reservas. Otra limitación, eso es lo que yo le dije en términos de que no necesitaba, ya que ese espacio estaba regulado. Pero la otra limitación es que para usted hacer un parque, no puede hacer, los parques para conservación plena, no puede haber gente. Y en el Parque Armando Bermúdez en ese parque hay mucha gente, habitantes y poblados. Entonces, a nadie se le pagó un centavo, ni a nadie se sacó de ahí. Y lo otro, era un decreto. Los parques hay que hacerlo por ley. Los parques tienen una ley que los regula, no pues un decreto. Entonces, estaba por decreto, no se negoció con los dueños, habitantes de esos espacios. Y el daño ecológico de que no existiera es mínimo porque estaba sobre 2 reservas, que las reservas son zonas de conservación pero habitadas. Sí. Y se permiten acciones sostenibles. No debe haber ganadería, pero puede haber bosque, manejo de bosque, macadamia, café, eso puede haber en reservas, no en parque. El Manolo Tavares justo era un parque. Era. No, porque el Tribunal Constitucional ya lo... Dijo que no. Y tiene toda la razón. Era insostenible. Pero hay reserva en esa zona. Es que hay un pedazo que era menos del 6% del parque, que no quedaba, y que quedó sin protección. Pero todo lo demás era... El parque Manolo Tavares Justo tenía un pedazo encima del parque Armando Bermúdez y como el 70% en el reserva Bao y reserva Alto Yaque. Y el tema de los fuegos forestales por ahí, Alavés. Bueno, en la sierra, gracias al Señor, y yo creo que a lo que se ha luchado y que la gente cuide el bosque, los fuegos forestales hace años que no son un problema. Puede haber un fuego, qué sé yo, mínimo, pero ya los fuegos en la sierra eso han sido superados. Aún en la sequía grande que tuvimos, y nosotros trabajando en el campo y quemando corteza, gracias a Dios, no tuvimos ningún incendio. Ustedes tienen como plan sierra un límite, Sí. que es el Cibao, pero ahí mismo cerquitica de nosotros está San Juan y esas provincias del otro lado. La vertiente sur. Exacto. El impacto de eso tan cerca a los bosques. No, mira, Parque el Nacional. límite sur, el límite de Plan Sierra es el Armando Bermúdez. O sea, el límite sur de Plan Sierra es el Armando Bermúdez y luego para acá bajamos hasta la línea de presas. Y ya después viene el valle. Entonces, del otro lado tú tienes el parque también, porque está el Parque Ramírez. José Ramírez. José Ramírez. Sí. Y después viene la parte media del Yaque del Sur. Ahí ha estado trabajando Sur Futuro, Doña Melba, que han hecho mucho trabajo. Está ahora todo ese proyecto de reforestación y ahora se está estudiando con los franceses la posibilidad de hacer una réplica de Plan Sierra. Pero la vertiente sur es parque, casi al mismo nivel de altura, de latitud, que donde termina el J. Armando Bermúdez, el Armando Bermúdez termina el José Carmen Ramírez y después ya viene el curso del río y varias presas ahí allá abajo también, del otro lado. Que ahí está el tetero, en el Mire, José del Carmen. esta mañana es una amiga que a lo mejor está viendo el programa que me llamó, una amiga que es funcionaria y me dice, por mi condición de mujer, estos tigres no me respetan. Cuando yo hablo, ¿cómo logró una mujer como usted hacerse un espacio en temas que en un lenguaje machista son como de hombres, del campo, de hidroeléctrica, conocer esto y ganarse un espacio y un respeto? Porque ella me decía, yo le he demostrado todo, pero no me respetan. Esta mañana me llamó a ver que yo le recomendaba. Y me llegó ahora la pregunta, al verla a usted como domina esos temas, que uno podría decir, son hombres, temas de hombres, de bosque, de esto, de hidroeléctrica y todo eso. Y si no le voy a grabar el pedacito para mandárselo. Es el tema de los humanos. Exacto, eso es de los humanos. ¿Cómo? Aprendiendo, escuchando y leyendo. Y yendo a cursos y a talleres. Y después me fui a hacer una maestría en gestión pública para aprender cómo se va a manejar el agua y cómo se va a manejar en los territorios. Pero yo les diría, escuchando. A mí me ha tocado trabajar con técnicos muy buenos, suecos, franceses, escuchando y leyendo. Y el trabajo
Para mí el respeto se gana trabajando. Yo nunca me he robado una hora de mi trabajo. Lo que me han entregado de tarea, la he hecho la tarea. Nunca me he sentido rechazada como mujer. A lo mejor lo han intentado, yo no me he dado cuenta, sino que no tenías razón y yo les lo demostré. Pero yo les diría que es escuchando a los que saben, leyendo, página para la izquierda, y me tocó estudiar. Y lo otro, trabajar. Eso, la señora Agripino lo repetía siempre. ¿Qué es lo que es la vida? Es trabajo. ¿Y qué es lo que yo he hecho? Trabajar. Bien para uno, mal para otro, pero trabajar. Me imagino que esta pregunta va por esta línea, ya que se está hablando de rescate de Río Yaque del Norte, mucho tiempo hablándose del mismo, que cuál es el rol del Plan Sierra en el manejo y ordenamiento de la cuenca del Río Yaque del Norte. Bueno, Plan Sierra fue incluido en el decreto 5918 como entidad coordinadora de la CRIM, de todo lo que era la comisión. Sin abandonar nuestro papel, se le asignó, vamos a decir, como la Secretaría Técnica Administrativa. Ese se estuvo ejerciendo. En este momento la CRIM está en un proceso de revisión. Estaba presidida por el Ministerio de la Presidencia. Tenemos entendido que va a pasar a ser presidida por el Ministerio de Medio Ambiente. No ha habido nuevas inversiones, pero desde la CRIM y Plan Sierra como coordinador se hizo un trabajo extraordinario, que fue el diagnóstico biofísico y social de toda la cuenca. Tenemos los estudios base para poder decir, este es el, ¿cómo se llama? Metimos la cuenca para hacerle un MRI, una resonancia magnética, y ahora sabemos dónde está deforestado, dónde está contaminado, dónde hay pobreza, dónde no hay letrina, dónde no hay agua, acueducto. Entonces, está ahí la información para ese ordenamiento efectivo. Esa información se logró completar, eso duró 16 meses, con un grupete de gente trabajando en lo biofísico y ese diagnóstico mapeado, georreferenciado, está en manos del INDRI, de GEGI, de Medio Ambiente, de todos los miembros de la CRIM, incluyendo Plan Sierra. Necesitamos nosotros solamente, porque vemos las empresas muy afanadas en sembrar. Responsabilidad social, Super TV Canal 55, y salimos nosotros 3 sembrando un arbolito. ¿O necesitamos otra cosa? ¿Solamente reforestación o la responsabilidad social de las empresas debe ir más allá? Debe de ir más allá, porque está la parte del saneamiento, que es uno de los mayores déficits. Y ahí las empresas tienen un rol importante como generadoras de aguas servidas, de químicos, de gases de efecto invernadero. Entonces ahí hay que trabajar. Y como lo dije antes, las jornadas de reforestación nos encantan como mecanismo educativo, pero no es pasar, el que goza, es más lo que uno goza y lo que uno disfruta, ese arbolito hay que cuidarlo. Las empresas entonces deben pagar más para financiar el cuidado. Por eso nosotros le queremos proponer a las empresas, no, compra tierra y vamos a reforestarla y cuídala y quédate con un bosque. Y si está en un entorno que hay contaminación, participa en limpiar la contaminación. Sí, porque lo digo por eso, vi una clínica que hizo una hermosa esquema de reforestación, pero tira sus desechos en una cañada. Entonces, eso es. Sí, en una cañada. Yo decía, van a sembrar por otro lado y no hacen una planta de tratamiento. Es lo que se puede hacer ya con el yaque, que sabemos dónde que están los problemas y cuáles son. Y tiene que ser una visión holística, integrada. No pueden ser retacitos. Pero tampoco es un secreto quiénes son los que contaminan. Sí, exactamente. Pero ya ahí entran los costos políticos y ya es otra historia. Pero esa es la parte que también creo que hay una oportunidad en este momento. Ya se nos está terminando el tiempo. Las zonas urbanas, por ejemplo, yo el otro día salí, cada vez que salgo a hacer cualquier diligencia, salgo en el centro de la ciudad, no hay un arbolito, aparte de esa calzada que no hay quien camine. ¿Qué podríamos nosotros hacer en los espacios urbanos? Porque, qué sé yo, vengo de la generación del patio de la casa, que había una mata, ya la gente lo que hace es un cuarto para alquilarlo. Entonces, en los espacios urbanos, en los sectores antes había, eso es el área verde, ya tampoco existe. ¿Qué vamos a hacer con los espacios urbanos? Bueno, eso es una responsabilidad de las alcaldías.
Entonces, ahí hay dos cosas, es exigirlo. Las comunidades tienen que, la junta de vecinos, que se vuelva a arborizar las calles o los espacios, cada vez más costoso. Pero nosotros nos ha tocado vivir que donde había árboles se fueron y pusieron asfalto o pusieron ladrillo. Sí. Entonces, bueno, es parte del tema. O sea, la arborización urbana es muy importante por la gran cantidad de CO2 que te producen. Hasta que los carros sean eléctricos, estamos respirando gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, hay ciudades donde eso, hay una arborización extraordinaria. Si tú aterrizas en el aeropuerto de Estocolmo, tú dices, pero acá, ¿dónde es que viven los suecos? Por lo que tú ves bosque. Entonces, después que tú lo ves, que no, pero debajo del bosque que está en la casa. Aún en las ciudades, sí, hay una arborización extraordinaria, parques, avenidas, los frentes de las casas. Pero en el frío están pelados. Sí. Sí. No, el nivel, no sé cómo se llama técnicamente, pero ya nosotros, el nivel del calor, no sé cómo se llama. La temperatura nos ha aumentado, dice la temperatura promedio anual del mundo ha ido subiendo. Sí, ha ido aumentando. Se están muy impactados los glaciales, eso te sube los niveles del mar y eso es uno de los riesgos del cambio climático. Don Fran Rodríguez. Sí, no, ya estamos en la parte final. Un mensaje a la teleaudiencia por parte ya de Inmaculada cuando cerramos esta tertulia del 55 tratando un tema tan interesante como este. Bueno, agradecer la paciencia de habernos escuchado esta noche e invitarle a seguir. Tenemos el compromiso de ordenar la sierra, de que el agua que se almacena, que almacenan los árboles en la sierra, se siga almacenando y que se aproveche de una manera sostenible, participativa y racional. La tierra es nuestra casa común, como muy bien nos lo ha dicho el Papa Francisco. Si no la cuidamos, vamos a dejarle un planeta de muerte a nuestros hijos y nietos. Hagamos más Plan Sierra, ayuden a Plan Sierra, vamos a seguir haciendo bosque. Le quiero hacer un llamado a todo el que quiera comprar un pedacito de tierra en la sierra, se la reforestamos sin aportar. Aprovechen estos 6 años que están los fondos de los franceses. Terreno pelado, te los reforestamos como pago por servicios ambientales. Gracias por hacerme parte y recibirnos en su casa. Y a este trío de excelentes periodistas que me acompañan. Gracias a usted por acompañarnos durante estas casi 2 horas de programa. A los amigos televidentes por mantener la sintonía, todas las personas que estuvieron a través de WhatsApp pues transmitiendo sus inquietudes. Muchísimas gracias a Leoncio Peralta, Edison Meléndez y todo el equipo que hace posible este espacio, a Alberto de León, que es el productor general. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz resto de la noche. Buenas noches.